Y lo que hemos puesto este mes es la base de que Dios nos creó a todos los seres humanos con la imagen de Él en nosotros. Su imagen en nosotros no es lo físico, su imagen en nosotros es que Dios nos creó con la capacidad de pensar, de sentir y de tomar decisiones. Y lo vemos en Adán y Eva, Él los creó a su imagen y obviamente ellos fallaron, pero todas las personas, lo crean o no, o lo quieran o no, están creados para reflejar la imagen de Dios. La idea de reflejar la imagen de Dios es que una persona se alinee en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de hacer las cosas con la palabra de Dios. Luego hemos estado hablando acerca de, hace 8 días, por ejemplo, de cómo realmente nosotros, anoche, por ejemplo, en el tiempo del grupo pequeño, estuvimos un buen tiempo hablando acerca de cómo, si no tenemos cuidado, terminamos creyendo mentiras que este mundo en que nosotros vivimos nos quiere hacer creer. Y es como que creamos en nosotros mismos, que en nosotros, se trata de nosotros, el poder está en nosotros, y frases que obviamente le apuntan a dejar a un lado a Dios y a creer que nosotros tenemos el control y que nosotros sabemos qué es lo que queremos y para dónde vamos. Y pues todo lo que hemos estado haciendo es entender que lo que nosotros debemos es poder siempre mirar es, bueno, cómo esto se ve en Cristo, que es realmente la persona que debe ser nuestro ejemplo. Y pues tengo esta imagen acá porque hoy en día, más que nunca, yo creo que muchas personas han crecido con las tiras cómicas, pero hoy en día por el cine, pareciera que lo que la gente ve en el cine sale y cree que de alguna forma lo va a ver en la realidad, ¿cierto? Y hoy en día, más que nunca, hay cualquier cantidad de superhéroes. Yo solamente crecí con Superman, hasta ahí llegué. Sé que habían más, pero fue el único que me impactó. Pero hoy en día no hay diferencia en esta forma de ver, buscar superhéroes, buscar superhombres. Ese es un concepto que no es de hoy en día. Este concepto viene desde mucho atrás y si tú has leído un poquito, si fuiste al colegio, ojalá que no te buscaste el resumen, sino que leíste de los dioses de la mitología griega y la mitología romana, pues desde allá viene ese concepto, el concepto de que las personas o la cultura en Grecia y la cultura en Roma formaron y crearon dioses de acuerdo a su imaginación y como eran dioses de acuerdo a los sentimientos y lo que ellos pensaban, pues uno lee que estos dioses, entre ellos habían peleas, entre ellos habían roces, entre ellos había adulterio, había fornicación, entre ellos había ira. O sea, eran unos dioses que tenían unos superpoderes, pero muy humanos en su forma de reaccionar frente a las situaciones. Finalmente lo que uno lee de los dioses griegos y romanos es que cada dios tenía su propio fin, su propia meta. Y si eso chocaba con el propósito o la meta de otro dios, pues bueno, ahí o lo arreglaban y salía otro dios, o lo arreglaban a las malas y algo pasaba. Y el problema de este tipo de pensamiento es que hoy en día uno pensaría, o por lo menos yo pensaba que eran solo los niños los que salían de una sala de cine y querían ver eso que acabaron de ver en la sala de cine en la realidad, pero yo conozco muchos adultos que si no tienen cuidado están viviendo en un mundo de ficción y le creen más a todo lo que estas películas quieren mostrar. Y es porque realmente la ficción influye demasiado en nuestra realidad. Entonces, no estoy en desacuerdo en que vayas a cine, no es pecado, no, eso es problema tuyo que vas y miras, pero por favor entiende, eso se llama ciencia ficción, ¿okay? Por eso te meten en una caja para que lo veas allá. En la vida real es otro cuento, ¿okay? Entonces, resulta que
cuando lo pensamos de esta forma, no solamente es algo que viene con los griegos y los romanos, pero hoy en día, o en lo que nosotros llamamos la época moderna, la filosofía también nos ha dicho y nos ha querido mostrar, sobre todo con Nietzsche, que puede haber un superhombre, ¿sí? Y muchas personas que estudian filosofía, que deben ir a una universidad, que finalmente deben estudiar algo de filosofía, pues con lo primero que se van a encontrar es con que lo que dijo Nietzsche es que Dios ha muerto, entonces pues simplemente no tenemos que darle cuentas a nadie, no hay un ser superior, y simplemente lo que puede haber es un superhombre, o sea, una persona de carne y hueso que puede llegar a ser un superhombre. Y él lo definió de esta forma, él dijo, el superhombre solo es posible, póngale cuidado a esto, cuando prescinda absolutamente de la creencia en Dios y cuando se dé cuenta que Dios ha muerto. Bien de frente, ¿no? O sea, este no iba con rodeos, este era de frente diciendo, es que no solamente soy ateo, sino que para mí Dios se murió. Y es lo que quiero que creas. Y esto es con lo que la gran mayoría de personas se van a encontrar en una universidad, con personas que se las dan de filósofos, con personas que se las dan de intelectuales, y es, no, la verdad para mí, Dios no existe, Dios está muerto, yo creo en el poder del hombre, en el poder del ser humano, y resulta que lo que nos dice Nietzsche del superhombre es que ese superhombre debe ser una persona segura, independiente, individualista, que no se deja llevar por la multitud, y al contrario de las personas débiles que son inseguras, dependientes y se dejan llevar por la multitud, este hombre, superhombre, solo se va a dejar llevar, este superhombre no se va a dejar llevar como las personas débiles por las tradiciones y las reglas establecidas. Ahora, eso suena genial. Y eso alimenta eso que hay en cada uno de nosotros, lo queramos o no, de que yo quiero ser diferente, yo quiero ser único, yo no me quiero parecer a nadie más. Pues eso suena genial ahí, pero pues tú vas a un colegio, bueno, a una universidad, o tú vas a la calle, o tú vas a un centro comercial y finalmente todas las personas se parecen. O sea, el que se parece ser intelectual, ¿cómo se ve? ¿Cierto? Tiene barba, de pronto tiene cabello largo, de pronto tiene mochila, viste con ciertas formas, entra en un estereotipo, ¿cierto? Que es una persona intelectual. De pronto es un intelectual un poco más moderno, entonces ya lo llaman geek, entonces tiene sus gafitas, ya tiene su iPad, ya tiene sus cositas, pero es una cuestión que termina siendo de etiquetas. Y el mundo en que nosotros vivimos, eso es en lo que nos quiere meter, en etiquetas. Y en esas etiquetas en que este mundo en que vivimos nosotros quiere que nosotros entremos, una de esas es, tú eres un pobre, bueno, voy a cambiar la palabra, iba a decir otra, un pobre bobo por creer en lo que toda la multitud cree que es Dios. Por favor, ese es el opio del pueblo. No seas bobo, no seas iluso, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que este señor, Nietzsche, nos dice, no, la persona, el superhombre, es una persona que se da cuenta que no necesita de nada ni de nadie. Ahora, piénsalo en la vida real. En la vida real uno no necesita de nada ni de nadie. Eso no es la vida real. Porque resulta que tú necesitas pirámide de Maslow, ¿cierto? Necesidades básicas. ¿Cuáles son? Respirar, comer, necesidades fisiológicas. Esas son las necesidades básicas. Tú necesitas que alguien te prepare la comida, tú necesitas ir a comprarla y para comprarla necesitas dinero. ¿Cómo vas a obtener ese dinero? ¿Entiendes? Pero es genial plantear una situación donde uno cree y dice, no,
Pero la vida real te enseña que no es así. Es más, hay gente que piensa, no, yo, por ejemplo, el que piensa, la calle es libre. Bueno, párate en la calle. Párate a vender tintos solamente. A ver si no te caen y te dicen, buenas, este pedacito le vale tanto, de aquí para acá, de allá para acá. La calle tiene dueño. Pero nos encanta creer que nosotros como seres humanos podemos llegar a ser este superhombre. Y este superhombre choca de frente con lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de realmente nosotros como seres humanos frente a Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, Jesús tiene una conversación, tú lo puedes leer en tu casa. Jesús tiene una conversación con una persona religiosa. A pesar de que era una persona religiosa, a pesar de que era una persona que parecía que creía en Dios, viene y le pregunta a Jesús y le dice, espera, porque es que nosotros tenemos esta tradición y ahora tú te paras y estás haciendo algo diferente y enseñas algo diferente y como que no encajamos. Y la respuesta de Jesús lo dejó más loco todavía. Porque la respuesta de Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este señor, que es un hombre religioso, filosófico, porque pues obviamente es una persona que le está buscando el sentido a la vida, le dice, ¿cómo así? O sea, uno tiene que volver a nacer en el vientre de la mamá para... ¿De qué se trata esto? Y Jesús le dice, no, realmente para poder ver el reino de Dios hay que nacer de una forma espiritual. Y cuando Jesús está diciendo esto, le está dejando claro a él, a todos nosotros y a Nietzsche, que ya se murió y se dio cuenta, que Dios es el que da la vida y que cuando Dios nos da la vida, vivimos en Él, vivimos por Él y vivimos para Él. Porque Dios es el que da la vida. Y lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, nos dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Eso choca, porque obviamente lo que aquí nos está diciendo es que ser una nueva persona, ser un superhombre, no tiene absolutamente nada que ver con que yo me invente, me reinvente, me rediseñe, me reingenie, todas las palabras que quieran con re, de pensar que se trata de mí, que yo lo puedo hacer. Y hay personas que piensan, no, yo creo que yo lo que necesito es un viaje. Y necesito viajar y conocer el mundo para reinventarme. Ok, date la vueltica y pues chévere, pero cuando vuelvas a la realidad te vas a encontrar que dejaste los problemas, te endeudaste más, etcétera, etcétera. Entonces, ser una nueva criatura no es algo que viene porque yo tengo una experiencia que viene de afuera. Es una experiencia que tiene que nacer en mi interior, pero que no depende de mí. Ser una nueva criatura en Cristo es entender que cuando yo soy una nueva criatura, entonces, interesantemente, si yo soy una nueva criatura en Cristo, ahora, así como en la sala de cine, en la película te muestran o lo que quería Nietzsche, yo soy un superhombre porque ahora yo tengo un superpoder. ¿Sí sabían eso o no? ¿O me lo estoy inventando? Todos quedan como, espere, otra vez, ¿cómo? Pues resulta que si yo soy una nueva criatura en Cristo, me dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y es porque tiene que ver con que ser una nueva criatura implica que hay un cambio que viene de adentro hacia afuera y ese cambio
lo ejecuta el Espíritu Santo. Quiero que busques, por favor, Romanos 8:11, no sé si lo tengo ahí, pero búscalo en tu Biblia, independiente de que ahí esté una parte en la pantalla, pero quiero que lo busques, porque mira lo que dice ahí. O sea, si tú estás acá y tú dices, yo soy una nueva criatura en Cristo, yo sé que tengo vida nueva, yo, más allá de decir que soy cristiano, es realmente yo he nacido de nuevo espiritualmente. Mira lo que dice acá, por favor, mira, Romanos 8:11. Y sí, esto en español se llama condicional, y lo que está condicionando es, mira lo que dice ahí, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿qué va a pasar? Mira todo lo que está diciendo ahí. Dice, Jesús murió físicamente por el pecado, pero el Espíritu de Dios lo resucitó. Y dice uno, genial. Y ahora el apóstol Pablo nos está diciendo acá, ese mismo Espíritu, ¿dónde vive? En todas las personas que decimos que somos una nueva criatura en Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿eso no nos hace un superhombre, una supermujer con un superpoder? ¿O me lo estoy inventando? Porque es el Espíritu Santo viviendo en mí. Ahora, la palabra de Dios es clara. Frente a este concepto, ¿cierto?, de que el Espíritu que resucitó a Cristo mora en mí, o sea, yo tengo ese mismo poder en mí. La palabra de Dios es clara y nos dice en Corintios, pero la persona, ahí usa la palabra natural, o sea, la persona que no ha nacido espiritualmente, la persona que en la calle escucha esto, o tal vez un invitado que esté hoy acá, una persona que no ha nacido de nuevo en Cristo, nos dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son ¿qué? Locura. Y esto es una locura, porque esto no se puede explicar científicamente, esto no hay un proceso para que nosotros digamos, mira, 1 más 1 es igual a tanto. No, esto no funciona así. Esto funciona, nos dice, no se puede entender porque se tiene que entender espiritualmente. Ahora, hasta aquí la cuestión es, si uno es un superhombre o una supermujer con un superpoder que es el Espíritu Santo, ¿para qué tiene eso uno? ¿Para qué ha nacido uno de nuevo? ¿Será para ser como los gnósticos que nos dicen que uno se tiene que conocer a uno mismo y que uno tiene que ir escalando en ese conocimiento para darse cuenta que Dios es el universo y que yo necesito compenetrarme con ese universo? ¿O será para que personas, filosóficamente enreden a otros y presenten cosas y la gente como que pues habla bonito pero no entiendo todo lo que dice? O sea, ¿cuál es el propósito de tener este superpoder que es el Espíritu Santo que mora en nosotros que hemos nacido de nuevo en Cristo? ¿Con qué propósito nos lo da Dios? Y yo quiero que leas conmigo uno de los propósitos, pero el propósito más importante de para qué Dios nos hace una nueva criatura en Cristo. Porque pareciera que si uno no tiene cuidado, es para uno decir, es que yo llevo 20 años en una iglesia. Y la pregunta es, ¿y de qué te ha servido? O sea, las sillas también llevan 20 años ahí. Por lo menos han servido para poner cosas ahí, personas. ¿Me hago entender? No, es que esto no se trata, mira, esto no es el ejército, esto no es la universidad, esto no es de que tú vengas a decir que llevas tantos años acá. Eso no sirve. Esto es una cuestión que tiene que ver listo,
Si tú eres una nueva persona con este superpoder dentro, ¿para qué te ha servido? ¿Qué ha hecho eso en tu vida? ¿Para qué es que te sirve? No solamente para que digas que llevas 20 años yendo a un lugar. Entonces quiero que por favor busques Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Para que podamos ver uno de los propósitos más importantes de cuando uno tiene superpoderes. Ahora, mientras tú lo buscas, te voy aclarando lo que está pasando acá. En el libro de Hechos, es un libro que teológicamente se llama transicional. Entonces está sucediendo un cambio que se va a dar. Y el cambio es que cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú lees que todo se trata de Jesús, de su ministerio, de lo que él hizo, y todos terminan diciendo Jesús resucitó y se fue para el cielo. Y lo que nosotros leemos acá en el libro de Hechos es cómo la iglesia que él comenzó, porque la iglesia comenzó con él, aquí en el libro de Hechos, esa iglesia nos dice que recibió el poder del Espíritu Santo en ellos y empezaron a obrar de una forma como iglesia que no existía. O sea, una cosa es reunir gente para una asamblea y otra cosa es que esa reunión de personas empiecen a entender cuál es el propósito para qué son reunidos. Lo interesante es esto. Por ejemplo, para que me entiendas. Hoy en mi conjunto donde yo vivo hay asamblea general. Yo no sé si tú vives o no en un conjunto donde hay una asamblea general y si tú eres propietario de un pedacito de esa copropiedad. Pero resulta que toca ir a la asamblea. Entonces, si uno no puede ir, uno delega a otra persona, le da un poder. Y esas asambleas es una reunión de gente. Y esa reunión de gente, el propósito es mejorar el conjunto, ¿cierto? Ese es el propósito de una asamblea, ¿cierto? Para eso es una... ¿O no será que el propósito es llegar allá con la actitud suspicaz diciendo, bueno, ¿cómo es que se están robando la plata y cambiemos a toda la gente porque los administradores no sirven, los del consejo no sirven? Ese es el propósito. El propósito es descubrir si se están robando o no la plata y quiénes son los que deben para mirarlos mal y decir, usted, ¿cómo es posible que deba 20 millones de pesos de administración? ¿Ves? Eso es una asamblea reunida. Y lo que hace esa asamblea cuando se reúne es que lo único que sale de esa asamblea, de ese grupo de personas que está reunida ahí, es su carnalidad. Y por lo menos en mi conjunto tienen que mandar un papel, yo sé que el 99.9% de las personas no lo lee, donde dice, ten en cuenta estas reglas o directrices para saber cómo manejarte en la asamblea. Entonces, pide la palabra, respeta la palabra de los demás, modera tus tonos, no injuries. ¿Sabes por qué sé que no lo leen? Porque después uno escucha, no, eso se armó una pelotera, terminaron. ¿Qué es lo que sale en una reunión de esas? Carnalidad, ¿cierto? Carnalidad. Iras, celos, contiendas, broncas, enemistades. Obras de la carne es lo que sale ahí. Ahora, la pregunta es, ¿será que cuando una iglesia se reúne, esperemos que sí, hay una diferencia? Si no tenemos cuidado, no. Si nosotros como iglesia no somos intencionales, nuestra reunión como iglesia se puede volver el caldo de cultivo para que salga nuestra carnalidad. Y no es porque yo llevo un poquito de tiempo en esto que me he dado cuenta. Yo quiero que lo leas conmigo. Hechos capítulo 6. Porque vas a leer, toda esta gente tiene el superpoder del Espíritu Santo. Y mira lo que hacen estos superpoderosos, al igual que los dioses griegos y romanos. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo, ¿qué? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿De qué? Que las viudas
de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Mira, a mí me encantaría decirte que yo no he conocido la primera iglesia donde no haya murmuración. No la hay. Pues si esto está lleno de gente imperfecta, lo único que va a salir de nosotros es nuestra imperfección, ¿sí? Tristemente, en una iglesia van a haber personas que murmuran. Y pues por ejemplo, uno piensa, digamos, saquémoslo del contexto de una iglesia, uno piensa, no, es que en el trabajo todos son cristianos. Cuando a mí me dicen eso, yo digo, uy, yo prefiero que no lo sean, porque yo prefiero saber a qué me voy a enfrentar con los no cristianos. Yo sé que dicen groserías, yo sé que tienen actitudes, pero finalmente sé que le oro a Dios y de alguna forma Dios nos da gracia. Pero cuando uno dice que todos son cristianos, uno queda, uy, ¿y ahí qué? ¿Cómo es la cosa? Porque lo que va a salir es la carnalidad, nuestra carnalidad. Y en una iglesia no debería ser normal, pero es común que salga nuestra carnalidad. Y es común que haya murmuración. En una iglesia van a haber personas muy buenas para criticar, van a haber personas que van a venir a decir, pastor, mire, todo lo que nos está haciendo, van a haber personas que van a decir, ¿y por qué no lo hacen de tal forma? Y cuando uno les dice, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? No, que lo haga otra persona, pero solo llegan hasta ahí, ¿sí? Eso va a haber en una iglesia. O sea, yo he estado en esto suficiente tiempo para saber que cuando uno les dice, bueno, entonces hazlo tú, ¿cómo lo harías tú? Ah, no, es que yo no soy el pastor, usted es el pastor, mire a ver usted cómo lo va a hacer. Eso no ayuda mucho, ¿ves? Yo espero eso, Dios nos da la sabiduría para manejarlo, pero realmente cuando se presentan este tipo de problemas, que hay murmuración, que personas, es que fíjese que tal persona, y empiezan a hablar el uno y el otro, nos falta leer más la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en cómo manejar el chisme, en cómo manejar la resolución de conflictos. La palabra de Dios es clara y te dice, mira, no es que si la persona tú le hiciste algo, ve y lo buscas, es aún si esa persona te hirió a ti, tú ve y lo buscas. Y la respuesta en nuestra carnalidad es, ¿y por qué? Pues que venga él, lee la palabra de Dios. Bueno, porque te anima a decir, hazlo diferente. Eres un superhumano con un superpoder para obrar de una forma totalmente diferente. Y acá nosotros estamos leyendo que esta iglesia, pues lo que sucede con las iglesias nos dice, cuando creció el número de personas que eran discípulos, pues también un problema bueno de que una iglesia crezca es que van a haber problemas, ¿sí? Eso va a pasar. Van a pasar situaciones que debemos manejar. La cuestión cuando una iglesia crece es cómo se manejan esos problemas y cómo en la medida en que llegan más personas también crecen las oportunidades de servir. Y de eso se trata este problema que esta iglesia enfrentó, es cómo crecer. Entonces parecía un problema y ellos lo enfrentaron para volverlo una oportunidad. Y yo aquí quiero mencionar algo que es importante y es, la palabra de Dios nos dice que no le demos lugar al diablo. Y eso comienza contigo, eso es muy personal. Si tu forma de ver las cosas únicamente es criticando, si la única forma en que tú puedes ver las cosas es murmurando, hablando mal de otras personas, pues tú le estás dando lugar al diablo. Porque es que cuando tú te permites salir y contárselo a la otra persona y justo das con la persona que también dice, ¿cierto? Yo también lo había visto, pero yo no había dicho nada. Imagínate ya, esta bola de nieve acaba de empezar a rodar. Y eso es grande. Y eso se lleva gente por delante. Mira, yo recuerdo la iglesia donde yo crecí.
Había una señorita que era alternativa. Bueno, hoy en día ya no decimos alternativo, sino era una chica geek o era una chica vintage en su forma de vestir. O sea, para la época ella buscaba vestirse diferente, punto. Y ella un día, una señorita de, no sé, 15, 16 años, se puso una camisa que tenía resorte aquí arriba del estómago y que soltaba. Ahora, piénsalo en el año 89, 90, no sé. Una mujer que se pone ese tipo de vestimenta, ¿qué van a pensar las demás personas? ¿Que está qué? Embarazada. ¿No será que esa china está embarazada? A mí me parece que sí. Uy, porque es que mírela cómo se viste. No. Y empezaron. La bola de nieve empezó a crecer tanto que literalmente el pastor tuvo que hacer algo que es muy fuerte, pero que es la única forma de cortar el chisme, y es, buscó a las personas donde comenzó el chisme y los tuvo que pasar al frente a pedir perdón a toda la iglesia por haber dejado la honra y la dignidad de esa señorita por el piso. Fuerte, ¿no? Pero hacer eso ayudó a la iglesia con el chisme y con la murmuración. Entonces tú tienes que entender, esas cosas se van a presentar, pero tú eres el que debes entender. Tú debes definir si tú le vas a dar lugar al diablo. Y eso es dar lugar al diablo. Sentarse a chismosear. Eso no es lo que debes hacer. Y ninguna iglesia está exenta de que esas cosas sucedan. ¿Y sabes de eso por qué pasa? Esto pasa por una razón muy sencilla. No solamente es por nuestra carnalidad como personas. Pero yo quiero que lo mires en lo que dice aquí en el versículo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué logra Satanás cuando gente en una iglesia le da cabida al pecado? ¿Qué logra Satanás? Que la palabra de Dios quede por el suelo. Pero mírenlos. ¡Ay, miren ese pastor! Yo sí sabía. Yo sabía que ese señor... ¿Qué logra? Que la palabra de Dios se afecte. Eso es lo que logra Satanás. Y en esta iglesia nosotros hemos tenido personas del Consejo de Ancianos, que digámoslo para que usted lo entienda, usted que nos visita hoy como la Junta Directiva, que han sido zarandeados por el enemigo y que se han permitido darle espacio al enemigo. Tristemente, nos ha pasado. Solo por la gracia de Dios, Dios nos ha dado la sabiduría para manejar estas situaciones, pero siempre el enemigo va a atacar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que quiere lograr el enemigo al atacar la palabra de Dios es que una persona que recién está viniendo a nuestra iglesia, que es un bebé espiritual, que apenas está comenzando, que está viendo cosas, simplemente se lleve la peor imagen y diga, pero yo pensé que eran diferentes. De eso sigo yendo al otro lado. ¿Entiendes? ¿Tú qué dices que llevas tantos años acá? Entonces, lo que era lo que dijo Miguel hoy, en lo que leímos, y es, nosotros somos los que damos papaya para que el nombre de Dios quede por el piso. Yo he estado con personas donde me han invitado, no sé, a almorzar o lo que sea, y empiezan a hablar de cosas de otras iglesias, de otras personas, frente a familiares de ellos, y yo los miro como, mire, qué pena, como, no, tranquilo, ellos ya saben, y uno, ya sé por qué no quieren ir por allá. Qué pena, dijo el chamo, qué pena, Bessie. Mira, es que eso es lo que Dios,
Dios está haciendo la tarea de traer personas que lo conozcan a Él y somos nosotros los que nos encargamos de que pasen estas cosas. Si tú lo estás leyendo acá, te estoy leyendo, hace 2000 años pasó esto. Empezaron a murmurar. ¿Todo por qué? Por la comida. Huele a comida, pero hoy se va a vender, no se va a regalar. Entonces ahí van a murmurar, claro, allá venden comida, obviamente. Entonces ahora, quiero que mires conmigo ahí cómo resolvieron este problema, porque finalmente tú debes entender algo. Esto aplica para ti como persona, esto aplica para ti en tu trabajo, esto aplica para ti como vecino, y esto aplica para ti en cualquier relación emocional. La resolución de conflictos es algo que la palabra de Dios nos enseña cómo se debe hacer. Libby y yo nos sentamos con parejas y les preguntamos cómo resuelven conflictos. La mayoría de personas resuelven conflictos con indiferencia, ¿cierto? A los gritos, hay algunos obviamente a los golpes. Algunas personas piensan que resolver el conflicto es separarse o divorciarse. Y pues eso es resolver un conflicto. Eso no es un resolver un conflicto. Eso es que tú te quieres quitar un problema de encima. Pero resolver un conflicto es aprender a ver ese problema y cambiarlo y decir, ok, es una oportunidad que tenemos para aprender cómo hacer las cosas diferentes. Cuando tú lo puedes ver como una oportunidad, cambia. Tú como papá, con tus hijos, es que este chino solo me da problemas. O es una oportunidad para que tú aprendas cómo tratar a ese chino que solo te da problemas. Son oportunidades, resolución de conflictos. Solamente tú decides si quieres que se vuelva un problema. Y yo quiero que mires acá, con la sabiduría del Espíritu Santo, estos superhombres, ¿cómo resolvieron esto? Mira lo que dice ahí. Entonces los 12, o sea, los que eran los apóstoles de Jesús, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 5. Bueno, 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Vamos a dejarlo solo hasta ahí. Era una tarea sencilla, pero era una tarea que se puede complicar. Si tú alguna vez has estado en un lugar donde reparten comida, ese es un caldo de cultivo para que hayan problemas, ¿no? Y es el lugar donde me guarda un pedacito, esté aquí tranquilo, yo le guardo el pedacito. Porque siempre queremos el pedacito más grande, que nos sirvan más, que nos pongan más. Eso se presta para problemas. Yo te aseguro que si vas a un comedor comunitario vas a darte cuenta que eso es para problemas. Pero lo interesante es que la tarea era, básicamente, pongámoslo en términos nuestros para que lo entendamos, cómo administrar un comedor comunitario. Esa era la tarea. Entonces uno piensa, bueno, es un comedor comunitario. Entonces, perfil, administrador, 5 años de experiencia. Auxiliares de cocina, auxiliares para la mesa, 1 año de experiencia sirviendo mesas. Y eso es lo que nosotros haríamos y pensaríamos, así es que se hace. Así es que la iglesia tiene que resolver las cosas. Yendo a hacer las cosas como el mundo las hace. ¿Sí te das cuenta? Acá nos está diciendo, hermanos, el problema es que necesitamos más hombres y mujeres que enseñen a otros. Aquí no nos dice eso. Aquí nos dice que el problema es una cuestión administrativa. Y entonces a ti te dicen, tienes que ir a estudiar 5 años a la universidad o hacerte un MBA para que seas un administrador.
pero no contaban con la astucia del Espíritu Santo de Dios, que nos dice que las características de estas personas las tenemos ahí. ¿Por qué? No sé, pero es lo que nos dice. Nos dice que solamente debían ser hombres, no hombras, sino hombres, ¿okay? Varones, hombres. Y empieza a mostrarnos el perfil de esos hombres para servir mesas y administrar un comedor comunitario. Totalmente contrario a lo que nosotros haríamos hoy. De buen testimonio. Entonces uno piensa, no, pero pues ahí en la hoja de vida le pongan a uno. Referencia. ¿Usted qué va a poner de referencia? Dígame. ¿Usted va a poner a su jefe que usted levantó con palabras no muy edificantes? No. Usted va a poner gente que por lo menos lo llamen y digan responsable, trabajador, cumplidor de su deber. No hay persona más entregada. ¿Qué? Puros cuentos. Usted lo que quiere es que alguien diga eso. Pero acá nos dice que estas personas le preguntaron a todos los demás. Escojan hombres que ustedes ven que son de buen testimonio, pero no solamente se trata de ser buena gente y aparentarlo, sino que sean llenos del Espíritu Santo y que se note que son llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque pues ustedes que están aquí conmigo y que trabajan atendiendo personal, clientes, uno de cliente puede ser un fastidio. Pero tú también eres cliente, no se te olvide. ¿Cierto? La atención al cliente es una parte fundamental de una empresa, pero la verdad es que el perfil de hoy en día no te van a decir que seas lleno del Espíritu Santo, es que lo haya hecho muchas veces y que sepa tratar a la gente y que se sostenga en el protocolo de cómo decirle, no señor, sí señor, pero usted ya intentó esto, pero vaya a producción tal, y que le den vueltas y vueltas y vueltas a uno y uno finalmente se desespera y cuelga ese teléfono porque a mí no me escogerían para eso, ¿cierto? Pero entonces, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, pero no eran solamente personas que iban a sentar ahí como observadores a decir, mire, la actitud de tal persona hay que corregirla. Mire, esa señora no usa guantes ni cosa para el cabello cuando está cocinando. Mire, no era eso para lo que los estaban buscando. No era para que se volvieran auditores del comedor comunitario. ¿Entiendes? Pero es una iglesia se nos llena de fiscales. Todo el mundo fiscalizando. No. ¿Sabes qué necesitamos en esta iglesia? Gente que quiera servir. Necesitamos siervos. Y aquí conecta todo. ¿Para qué somos ese superhombre con ese superpoder? Para servir con la sabiduría del Espíritu Santo en nosotros. Pero no solamente es el domingo. Tú necesitas ser este tipo de persona en tu trabajo. Porque si tú estás acá y tú dices que eres una nueva criatura en Cristo, esto no es solamente para los domingos. Esto es todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto es que, como veíamos el viernes en el taller de parejas, que si tú eres un hombre que llega a tu casa a las 7 de la noche a sentarte frente al sofá, a prender el televisor y que te traigan y te desconectas de tu familia 4 horas y después dices, estoy muy cansado y me voy a acostar. Tú no eres siervo de tu familia. ¿Entiendes? Es que esto no es solo de los domingos, esto es una actitud. 24 horas al día, 7 días a la semana. Se llama servir. Ser un superhombre que sirve. No que tú creas que tú tienes un título y que por ese título entonces a ti no te pueden decir, no. Eran superhombres atendiendo mesas, administrando recursos, sirviendo. Eran hombres que mostraban un buen testimonio como nuevas criaturas. Eran hombres que fueron escogidos para esto porque ya estaban sirviendo. No fue como que, pero ¿a quién? No, era gente que ya estaba sirviendo. Por eso fueron escogidos. Eran personas controladas por el Espíritu.
de Dios. Y lo interesante es que hoy en día hay personas que quieren el poder del Espíritu Santo, pero es, yo quiero tener el don de esto del Espíritu Santo. Yo te voy a decir, ¿cuál es el primer don que debemos tener todos del Espíritu Santo? Servir. Punto. No, es que, pastor, yo quiero enseñar. Listo, sirve. Porque es que si tú vas a ser un maestro, tú necesitas, ese es el estilo de vida de Jesús. Y Jesús lo dijo, ¿cierto? Si yo, siendo el Señor y el Maestro, les lavé a ustedes los pies, eso es lo que tienen que hacer con los demás. Pero nos cuesta, no nos gusta, nos desagrada. Y comienza en tu hogar. Es que esto se modela en el hogar. A no ser que tú seas una persona en nuestra iglesia que son una pareja que tienen el suficiente dinero para pagar una señora 24 horas al día, 7 días a la semana, para ustedes no tocar ni los platos, ni los baños, ni a sus hijos. Tú eres un siervo en tu hogar, tú tienes que modelar servicio en tu hogar. Es que a mí me da asco, es que yo no puedo con eso. Y entonces, error de nosotros como hombres. Yo le colaboro en la casa. ¿Le colaboro? Ven, o sea, ¿y tú como cuánto vas a la casa? ¿Cada 8 días o cada 15? No, yo vivo ahí, pastor. ¿Colaboras? No colabores. Vive ahí y sirve. Yo le colaboro. No, por favor. Eso no. No, es que no estás haciendo un favor. Es como si tú vas a la empresa y te dicen, gracias, y mi paga. Ah, pero no lo estabas haciendo porque para eso estudiaste. Es lo mismo, ¿no? Pero la verdad, estos superhombres, sirviendo mesas, si te das cuenta acá, lograron lo que, mira cómo el versículo 1 y el versículo 7 son un paréntesis de lo que Dios estaba haciendo. Versículo 7, a raíz de escoger a estas personas que hicieron bien su trabajo de servir, porque eran guiados por el Espíritu de Dios, estos superhombres, que nos dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Entiendes? Tú eres la Biblia que otros van a leer. Eso yo sé que no lo estoy diciendo yo por primera vez, eso lo han dicho mucha gente. Pero tú eres esa persona que otros necesitan saber por qué tú eres diferente, y es porque tú tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Y aquí vemos que como resultado de ser guiados por el Espíritu Santo, la iglesia creció, pero más importante que una iglesia crezca es que la palabra de Dios, nos dice acá, que crecía. O sea, el diablo quiso poner meter la pata y hacer que cayeran como iglesia y les dio la sabiduría para decir, no, esto no es un problema, esto es una oportunidad para que gente sirva, para que lo manejemos diferente, para aprender como iglesia. Y de eso se trata una iglesia. Pero hay personas, yo por muchos años crecí en una iglesia donde una asamblea general, gente se perdía todo un año, pero llegaba a una asamblea general porque probablemente iba a haber un caso de disciplina. Era 90% seguro. Y uno decía, venga, pero ¿qué ha pasado? No lo hemos visto. No, muy ocupado, hermano. Pero ¿a qué iban? A ver, ¿quién era? ¿Qué hizo? ¿Ves? Eso le hace daño a una iglesia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser una persona común y corriente que bendice a la iglesia, que ayuda a que otras personas nazcan espiritualmente y que hace el nombre de Dios famoso? Eso es de lo que se trata. ¿Y sabes qué? Ese superpoder que tenemos, que levantó a Cristo de los muertos. O sea, mira, por favor, piénsalo esta semana, solamente piensa en esa frase. El Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos vive en mí. Yo no sé si entiendes eso, pero entonces ve al cine y miras una película de esas de ciencia ficción, de superpoderes,
para que entiendas que tienes el Espíritu Santo. Y lo que nos dice es cuando Él vive en mí, cuando Él me controla, cuando yo le doy el control de esa carnalidad mía que quiere hacer y deshacer, en mí Él va a producir esto. ¿No hay más? No me digas. El fruto del Espíritu. No los. Ojo, ¿no? Léelo ahí en Gálatas. No dice que son los frutos. Es Él. Es uno solo. Y mira lo que dice. Cuando yo soy controlado por el Espíritu de Dios, se va a notar en mi amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ahora, yo puedo quitar este versículo de acá y poner esto afuera y la persona te dice, nosotros también queremos eso, pastor. Porque el mundo quiere copiar la palabra a Dios. Te dice, claro, yo quiero ser una persona que ama. Pero tú no vas a entender el amor del amor hasta que no entiendas el amor de Dios. Pastor, yo le pido a Dios que me dé paciencia. Entonces uno dice, no pidas paciencia, pide sabiduría, porque en Santiago nos dice que la prueba produce, ¿qué? Paciencia. O sea, cuando estás pidiendo paciencia, ¿qué estás pidiendo? Pruebas. Entonces, no es paciencia. Más bien, mira, es todo lo que hay que pedir. Es dominio propio, porque si me dejan, yo lo... ¿Cierto? Es humildad. Mira esa palabra, humildad. Humildad no es ser pobre. Humildad es que tú entiendes que no se trata de ti. Fidelidad, bondad, amabilidad. Esto lo produce el Espíritu Santo en mí, para que se note que es Él el que me controla a mí. Y que ese superpoder que yo ahora tengo, que me hace ser un superhombre, no es para decir que Nietzsche tenía la verdad y tenía la razón, para ser una persona independiente, que no necesita de nada ni de nadie. Todo lo contrario, te está diciendo acá, un superhombre en Dios necesita del Espíritu de Dios. Todos los días, no cada 8 días, o una vez al mes, cuando vienes por acá. Todos los días tú necesitas el poder del Espíritu Santo en ti, donde estás. Porque si tú dejas solamente salir tu carnalidad, pues tú ya sabes lo que está pasando donde estás. Y esto nos lleva a lo que estuvimos hablando de la imagen de Dios. Porque tal vez tú me digas, pero, y eso es lo que hacemos, ¿no? Para justificar. Ay, pastor, pero no me diga que es que usted es todo eso. No, yo no. Me encantaría. Cuando le doy el control al Espíritu de Dios, sí se nota la diferencia. Créanme. Pero cuando yo miro todo esto, ¿sabes a quién tienes que mirar que refleja todo esto y que nos dice que es nuestro ejemplo? Es Jesús. Soy una nueva criatura, ¿en quién? En Cristo. Él sí refleja todo esto porque Él era un superhombre controlado por ese superpoder que es el Espíritu Santo, que lo levantó de los muertos y que ahora vive en mí. Si lo hizo en Él, ¿lo puede hacer en mí? ¿Y en ti? en mí, entonces, sí, pastor, en usted lo puede hacer. No, ¿y en ti? ¿También lo puede hacer en ti? ¡Claro! Pero te tienes que disponer a eso. Mira, Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús nos dice la palabra de Dios que es nuestra vida. Y en 8 días ya empieza toda esta locura de religiosidad y de gente despachada viendo, bueno, ya ahorita hay otras formas de ver televisión, pero si no tienes cuidado, te metes ahí en esa tradición loca de creer que Jesús es eso que nos quieren vender. Y se te olvida que Él no es eso.
Ese Jesús que la tradición nos quiere vender no es. Él vino para mostrar esto, Él vino para mostrar y decirnos, mira, así se ve una persona controlada por el Espíritu de Dios. Sí se puede. Y tú lo lees en Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice, Jesús fue tentado en todo. Todo. Pero pastor, yo no creo que hace 2000 años había tal cosa. En todo. Es la palabra que dice, todo es todo, nada es nada, todo. Nos dice, pero sin pecado. Por eso se puede compadecer de nosotros. Porque es la única persona que ha sido la imagen de Dios perfecta, que nos puede decir, ¿sabes? Si tú realmente quieres ver paz en ti, entonces no creas que paz es ir a un lugar solitario debajo de un árbol y que sople el viento. Eso no es paz. Eso es lo que dijo Nietzsche, es aíslate, no necesitas de nada ni de nadie. Paz es que en medio del problema que te está robando la paz, el Espíritu de Dios te recuerde la palabra de Dios y tú puedas un momento tomar para orar y decir, Dios, yo sé que tú estás acá, yo sé que tú estás en control. ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme a mí? ¿Sí te das cuenta la diferencia? Eso sí es paz. Y gozo no es la alegría de saber que vas a descansar 4 días. Gozo es realmente saber que esto está podrido, está re mal, pero Dios me sostiene en medio de esta situación. ¿Te das cuenta? Si tú estás acá y tú no eres una persona que ha nacido de nuevo en Cristo, nosotros tenemos personas que te pueden explicar cómo nacer de nuevo, te pueden llevar a un lugar aparte, te muestran con la palabra de Dios, porque tú necesitas el Espíritu Santo en ti para que te dé el poder para ser una nueva persona en Cristo. Y nosotros que decimos llamarnos hijos de Dios, yo te animo, lee otra vez esta semana Hechos 6, superhombres con un superpoder, super sirviendo mesas. Señor, gracias por tu palabra hoy, gracias porque es totalmente contrario a lo que este mundo nos quiere vender de un superhombre, de una persona que manda y que cree que tiene todo bajo control, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque si tú moras en cada uno de nosotros, entonces somos más que vencedores. Si tú, Dios, estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú eres por nosotros, entonces tú nos guías y nos das la sabiduría en medio de lo que estamos pasando. Señor, gracias por cada persona que está hoy acá, que necesita darte a ti la oportunidad, Señor, de tener ese superpoder viviendo y descubrir lo poderoso que es en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque no te vas. Gracias porque estás ahí. Y gracias, Señor, por permitirnos estar acá, leer tu palabra y animarnos, Dios, con tu preciosa palabra. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.